Buenas noches. Miren, de noche le estoy grabando este video. Vamos a hacer un recorrido por otro libro de creación literaria, destacando las partes más importantes de ese libro. Este libro lo pueden conseguir en Amazon. En formato digital solo cuesta 99 centavos. ¿Cómo crear una novela? Estructura, construyendo una novela de Jean Lasser. Cerramos aquí y regresamos. Miren. Dice, el estilo y la estructura son la esencia de un libro. Lo demás son tonterías. Antes de comenzar a leer, dejemos las cosas claras. Una estructura no es una fórmula magistral para escribir una novela de éxito. Aunque muchas fórmulas para escribir una novela y guiones de éxito se basan en la estructura. La estructura es el esqueleto, los cimientos, la viga de una historia. Se puede decir que es la fundación. Organiza su argumento antes de empezar a escribir tu novela. Haz plan, escribe, revisa, como han aconsejado en libros anteriores. Puede que seas uno de esos escritores que escribe a abuela pluma o te sientas a escribir y escribes y te sale bien. Bueno, te felicito. Pero muchas veces necesitamos una estructura para ordenar el texto. También puedes alterar los métodos. La mayoría de los escritores hacen una estructura y después la altera. A mí me ha pasado en muchas ocasiones. Mira, muchas veces yo hago una estructura y pongo hasta un final y después lo cambio. Porque la historia cobra vida y me reclama ese otro final. Puede ser un argumento mal construido, inconexo, y a medida que vas avanzando, la misma estructura de la novela te pide el cambio. Tú tienes que preguntarte, ¿qué tengo que hacer para que este argumento funcione? ¿Tendrá conexión con los lectores? Entonces pregúntate todas esas cosas para que escribas una novela lo mejor posible. Hay escritores que dicen, yo lo escribo así, el que no quiere que no me lea. Bueno, ese es el problema de cada cual. A veces los escritores no tienen un conflicto principal o una cuestión importante que conduzca a la historia. Su novela salta de un argumento a un subargumento y así se van hasta el final. No hay un conflicto que motive a los personajes. Cuidado con eso. Define tu conflicto principal. Tu propósito. Si no lo tienes, tienes que reescribir la novela. Inicia de alguna manera, busca la mejor manera de no engañes al lector. No hay acción, no hay conflicto, no hay personajes que hablan, no hay nada. Es pura palabrería, cuidado con eso también. La clave para crear un buen argumento reside en añadir capas a cada escena. Personajes principales que parezcan naturales. No tengas miedo a hacer grandes escenas. Incluso puedes abrir con un incidente principal, con una escena, como lo hago yo en la novela Roberto por el buen camino. La 9 milímetros en la cabeza y quieto man, si respiras te mueres. Un asalto en un cajero. ¿Qué tipo de narrador estamos jugando? El punto de vista, la elección crucial. Un narrador en primera persona, testigo de los hechos, tendrá mucha dificultad para contar una historia hacia atrás. Cuidado. Mira, hay escritores que ni les interesa conectar con los lectores. Pero si quieres vender tu historia, si quieres que te lean, conecta con el lector. Miren, los lectores se preguntarán, ¿de qué va esta historia? Tienes que tener el tema claro. ¿Qué ocurre? ¿Por qué debería seguir leyendo? ¿Por qué debería ser importante? Preguntas que nosotros nos hacemos cuando leemos un libro. Se la va a hacer tu lector también. ¿Qué ocurre? Pregúntate, ¿tu argumento es como cualquier otro? ¿Es un buen argumento? ¿Es desastroso?
cuidado, incluso puedes tener personajes memorables, personajes bien construidos, y el argumento falla. Tienes que tener como un boceto del argumento para que te sea más fácil organizar la historia. Pregúntate si el lector se emocionará con tu historia. Dile a tus amigos que la lean, por eso que sean sinceros. Mire, para que un libro se venda de verdad, la historia tiene que ser una buena historia. Porque al principio tus amigos te la van a comprar, pero no te van a comprar todos los libros y los aburres. Mira, entender la estructura ayudará a trabajar más rápido y mejor. Una vez tú tienes las bases, el esqueleto de tu historia, es más fácil. Las complejidades estructurales de una novela, las correcciones, las revisiones, puede ser bien difícil, pero aplícate. ¿Quieres vender tu libro? ¿Quieres que te lean? Entonces haz un esfuerzo porque la historia conecte con los lectores, porque les guste, porque no puedan soltarla. Mira, cuando una novela nos atrapa, la mayor parte de las veces es por una buena estructura. Así como cuando te aburres, revisa la estructura, tiene buenos personajes, diálogos con chispa, un escenario interesante. Si la historia no se desarrolla de la mejor manera posible, ocasionará el rechazo. El lector la dejará. Dice, la estructura tiene que ver con los bloques principales que sostienen la historia sin que se vea desde afuera. Es su esqueleto, el andamio sobre el cual se construirán los pilares, las paredes. Nuestra casa, donde habitará la historia, fluye con impactos emocionales hasta el final. Y nadie quiere vivir en un castillo de naipes, sino con una estructura sólida. Esa es la analogía de la estructura con la vivienda. Los cristales en las ventanas para iluminar y no dejar pasar frío. Todo eso, tú tienes que ambientar la novela. La estructura, por otro lado, tiene que ver con el tiempo, con el ritmo, con la ubicación exacta donde colocas los elementos. Todo eso, el autor sigue las reglas, las combinaciones posibles. Sigue avanzando. La historia, los métodos para aumentar las expectativas del lector y los ahorros de tiempo y espacio al narrar. También hablaré de los momentos más oscuros, de algunas técnicas logradas con éxito. De todo nos habla el autor en esta novela. Para crear una buena estructura en la novela, va a presentarte qué le ha funcionado a otros escritores. Tengo un cuaderno a mano o una tableta, un teléfono móvil donde tomar notas. Toma notas de lo que ves, de los diálogos. Si escribe ficción, añade un buen ritmo, un elemento comercial o dos. Si escribe ficción comercial, profundiza en los personajes. Harás tus historias más satisfactorias para los lectores. ¿Qué es una escena? Muchos escritores escriben y no saben qué es una escena. Esa escena es muy aburrida, tú dices, tiene que poner más vida en esa muerte. Aquí un productor de cine comenta eso. Un buen argumento es básicamente una perturbación de la vida interior y exterior de los personajes. Lo verás cuando traemos al mundo ordinario el orden habitual, la cotidianidad y la tranquilidad se ven rotas o amenazadas porque sucede algo que perturba ese orden establecido, y una escena es la que nos permite ilustrar, dramatizar esta perturbación. Tú vas a dramatizar, ilustrar una situación donde se rompe la tranquilidad. Eso es una escena. Las escenas son los pilares esenciales en la construcción del argumento. Y un argumento será tan fuerte como su
no será fuerte, con sus pilares débiles. Los lectores en general tienden a perdonar otros pecados, pero si leen una escena que los sitúa en esa montaña rusa emocional, cualquier desliz del escritor se lo permita. Tienes que ubicarlo en la escena, que él esté allí. La escena es la unidad de la ficción. Si encadenas una serie de escenas, hay relación entre ellas, puedes decir que he escrito una novela. Y si consigues que todas tus escenas sean inolvidables y además estén bien relacionadas, puedes que hayas escrito una buena novela. Una escena inolvidable tiene frescura, originalidad, tiene también algo de sorprendente, y es que ha de ser literalmente emocionante, intensa. Escenas inolvidables, por lo menos, las vemos en el cine, las vemos en la literatura, en los enfrentamientos. Miren, hay una escena en No hay trato, donde van a cometer un magnicidio y atentan contra la vida de la... Hay varias escenas encadenadas de Sara Ortiz, la presidenta, y el guardaespaldas se tira sobre el atacante y en la lucha la 9 milímetros queda al lado de la presidenta. Ella no lo piensa, recoge el arma y de rodilla le dispara en el pecho al sicario. Esa es una escena memorable de No hay trato. Las escenas de acción, ya les dije, la escena con acción y reacción. La de ella fue una escena de reacción ante el ataque. La reacción domina casi siempre las escenas con pequeñas dosis de funciones menores. La acción en la escena. La acción puede ser cuando un personaje hace algo para obtener un objetivo principal. El personaje tiene un propósito en la escena concreta. Miren, y aquí nos ponen un ejemplo como yo les puse el del no hay trato. La función de la reacción de la escena. Una escena de reacción es cuando el personaje principal reacciona emocionalmente, cuando le ocurre algo normalmente malo. Hay autores que llaman escena y secuela, acción y reacción. Lo de Sara Ortiz sería una secuela. Cuando finalmente decidas qué escenas poner en tu historia, tienes que revisarla muy bien. Una escena no puede dejarte indiferente, porque si te deja indiferente a ti como escritor, va a dejar indiferente al lector. Dice aquí, puedes poner la reacción como un latido dentro de una escena de acción, como yo lo puse en No hay trato. El sicario intenta ultimar a la presidenta, el guardaespaldas le cae encima, viene una lucha entre ellos, salta el arma, Sara Ortiz la recoge y dispara 2 veces al pecho. Miren, en ese momento nadie suelta la novela. Puede ser una escena violenta, fuerte, emotiva. Presentación de la situación. Las escenas o los latidos donde presentan la situación deben ocurrir en orden para tener sentido. Toda novela necesita una cierta cantidad de presentación expositiva para ser coherente. Incluso las historias atrás. Tenemos que saber quién es el protagonista, qué hace, por qué lo hace y cómo es el mundo en que nos vamos a adentrar. ¿En qué problemas se inmiscuye el protagonista? ¿Cómo afecta esto el resto del libro? Más adelante tienes que hacer algunas pequeñas escenas. Hazlo para buscar la coherencia. Que no parezca una explicación aburrida. Los escritores nobles escriben largos prólogos que hoy en día son la primera causa de rechazo de un agente literario de un editorial. Una posible solución es intersectando estas exposiciones en la acción y el diálogo. Mejor aún exponemos un problema, un pequeño conflicto, aunque sea menor, en la escena donde presentamos la información. Puede ser cualquier cosa, la preocupación del personaje, una discusión, un problema que tiene que solucionar inmediatamente. Este tipo de escena
Son menores y debe ser por lo menos posible y ocurren generalmente al comienzo del libro. Aquí nos va explicando. Nos pone varias explicaciones. Ya yo les di la escena de no hay trato, las escenas, la reacción, la acción. Entonces, miren, aquí él nos pone, María se acercó hecha una furia griega. Detente, dijo él, y cogió el cuchillo. María rió fuerte. Tenía los ojos desorbitados y una expresión extraña. Voy a coger ese cuchillo y te lo meteré en el ojal como una flor. Un resumen sería, María intentó atacarle, pero él cogió un cuchillo e intentarlo detenerla. Se dan cuenta que en la escena hay mucho más impacto. Bueno, los 4 elementos de la estructura. El peor momento siempre ocurre en el mismo lugar antes de comenzar. Hay 4 elementos claves que son importantes en la construcción de una novela. Saber personaje principal, objetivo, confrontación, conflicto, golpe de efecto. Un buen argumento comienza con un personaje interesante. En los mejores argumentos, el protagonista tiende a ser alguien irresistible, que nos encanta seguir a lo largo de toda la novela. Pero esto no significa que el protagonista sea simpático, puede ser irresistible siendo negativo, como Rufino de León Bustamante en Agenda para el Desastre. Los lectores se dejan seducir por una novela gracias a la vinculación que crean con el personaje. Es importante abrir la historia con un buen estruendo para tirar a los lectores de inmediato. El personaje principal tiene que tener elementos suficientes para interesar a los lectores y conseguir empatía o animadversión, pero conseguir emociones. Entonces, problemas para el personaje, tienes que poner personaje en peligro inminente, dificultades que se ha creado ese personaje, conflictos internos, 2 voces en la cabeza, tiene que hacer esto, el miedo generalmente vulnerabilidad, en cualquier punto del personaje podrá sentirse aplastado por la fuerza que tiene en contra. El personaje puede ser débil, pero va cambiando, aspira a crear un personaje con fuerza interior que resulte interesante al lector, simpático de algún modo. Mire, el personaje principal tiene que demostrar su humanidad, de esa manera fascina al lector. Su acto de bondad puede meterlo en más problemas, pero aumenta la expectativa del público y su simpatía. La mayor o menor profundidad en los personajes suele depender de cada género y de cada autor. El objetivo del personaje es la fuerza que mueve la ficción, generalmente en un movimiento hacia adelante. Hace que el protagonista avance en lugar de permanecer inmóvil en un lugar. Querer algo o querer huir de alguien. Todos son motivaciones. Los buenos argumentos, los que se caracterizan por su solidez, tienen un solo objetivo dominante para el protagonista. Tu objetivo como escritor o escritora es que los lectores se preocupen por esa pregunta. Por lo tanto, el objetivo del protagonista tiene que ser esencial para su bienestar, su integridad, su salud. El objetivo puede estar relacionado con sobrevivir, grandes peligros, la muerte física. En la mayoría de las novelas de suspenso, la amenaza de muerte se cierne sobre el protagonista desde el principio. Pero no todos los objetivos tienen que estar relacionados con la muerte física. Lo esencial que es crucial es el bienestar del protagonista. Acuérdense las expectativas desde que comienzan a escribir. Si no hay expectativas en una novela, la gente da razón. Mire, puede ser la confrontación, el conflicto, la oposición de otros personajes.
fuerzas externas. Todo eso hace que la novela sea más esa piedra u obstáculo que encuentra el protagonista para conseguir su objetivo. La oposición tiene que ser más fuerte que el protagonista para que la novela adquiera. Miren, cuando en El Retorno de los Bárbaros detienen al presidente constitucional y le dan un golpe de estado y lo esposan, esa escena a mí me costó trabajo, pero logré una buena escena. Léanse El Retorno de los Bárbaros. Mire, como creadores tenemos que ponernos en la piel de los personajes, preguntarnos por qué nos gusta, qué nos mueve, qué se nos opone. El golpe de gracia es un hecho ampliamente constatado por los editores. Los lectores de ficción comercial les encantan los finales sorprendentes. Un final sorprendente, Sara Ortiz. Todo el mundo piensa, no, léanse lo mejor, léanse ese final. Tal vez al final de las grabaciones yo les voy a leer unas escenas memorables de mi novelística. Una novela puede jugar con la ambigüedad también. Vamos avanzando aquí. Si llevas a tiempo tratando, mira, si llevas tiempo de que tu novela a nadie le gusta, tienes que revisarla, tienes que ver la estructura, los personajes, el argumento. Recuerda que la novela se rige bajo causa y efecto. Los hombres superficiales creen en el destino, la suerte, las circunstancias. Los hombres fuertes creen en causa y efecto. Emerson. El elemento clave y principal para trabajar una estructura es la causa y el efecto. Es lo básico en cualquier historia. Si en su novela no está esto claro, tiene que revisarla. La ficción es necesaria y crucial, comprende sus recovecos para crear una buena novela, un buen guión. Aunque en la vida real suceden cosas sin motivos aparentes, en la ficción no ocurren así. Si un personaje tiene un infarto y desaparece de escena, hay que plantar la semilla de ese infarto antes de que le suceda. Ustedes pueden poner capítulos anteriores que tenía la presión excesivamente alta, que se negaba a ir al médico, que no mantenía una vida saludable. Los agentes de causa y efecto son casi siempre los personajes. Los personajes. Dice, todos los efectos tienen una causa. En la narrativa literaria, las escenas compuestas de causas con efecto pueden ser agujeros que se cierran. En un agujero o en un hoyo sin cerrar, sin cubrir, el lector cae como en una trampa abierta, llena de palos afilados, y se rompe el hechizo y deja el libro. Deseas una resolución para tu historia que estés contando y deseas que sea verosímil. Cuando lleguemos al momento más oscuro, lo verás más claro. Esta causa y efecto ejerce de hilo conductor del argumento. El malo o el antagonista relaciona acciones, causas que contravienen el orden del mundo del protagonista, por lo que el protagonista tendrá que realizar heroicidades para salvar el día. Efecto. Eso es uno de los rendimientos de la narración. Seguimos. Aquí cabe señalar que los efectos pueden ser inmediatos o retardados en el tiempo de la historia. Como ejemplo, cualquier película de Alfred Hitchcock. Vean una película de suspenso de Alfred Hitchcock y verán causa y efecto clarito. El género de terror que se descomponen son causas y eso crea necesarios suspensos. El efecto dominó. En este caso, una sola causa tiene muchos efectos. Cada efecto produce una nueva causa o se multiplica en varios. Puede ser más grande y más preocupante, más influyente que los anteriores. Un buen ejemplo, nos pone un ejemplo aquí de un guión de causa y efecto. Pero véanse, una de esas películas viejas de terror para que vean. Él nos pone varios ejemplos de causa, prefiguración, preparar al espectador para lo que va a suceder, aunque al final
se coloca el golpe de gracia. Tenemos conocimiento previo y aquí nos va narrando la estructura clásica de los 3 actos. Una escena cualquiera. Hay que hacerle 3 preguntas. Lo que ocurre es dramático, es esencial, hace avanzar la trama. Si eso no está en la escena, no la ponga. Estructura es 3 actos. ¿Por qué debería ser importante? Porque casi todas las historias se encuentran en 3 actos. Buscar la manera de que eso funcione. El primer acto acaba en el momento en que el protagonista tiene que tomar una decisión. El segundo acto, el argumento principal se desarrolla a través de la acción y se presentan también subargumentos para ofrecer más profundidad, significado global a la historia. Ahí te ponen el tercer acto, el protagonista se precipita a la conclusión que terminará o resolverá la crisis actual y proveerá un cierto grado de clausura a la historia. La mayoría de las líneas argumentales se resuelven y comprobamos que el protagonista ha sufrido un proceso de cambio gracias a esas experiencias. Aquí nos pone varios ejemplos del primer acto, del segundo acto. El primer acto, si hay una pistola en el primer acto, en el segundo o tercero debería dispararla. Si no va a ser disparada, tampoco debiera estar ahí, nos dice Chekhov, en escena, la pistola. O si describes un cuchillo, tienes que enterrárselo a alguien, si no, ¿para qué? Y así va avanzando. Miren, la imagen inicial, aquí dice que un buen escritor aprovecha esa imagen inicial para determinar el tema, el tono, el escenario, el tema de la novela. Algunos genios hacen una sola frase, como García Márquez. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Aquí ponen otro. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Miren qué belleza ese comienzo. Entonces nos pone varios inicios de novela. Aquí nos pone, conoce al protagonista. Eso lo vimos en el otro libro. Tienes que conocer a tus personajes, estar claro en sus deseos, el objetivo, qué lo mueve, qué quiere el personaje. A veces los deseos son secretos. Ni siquiera ellos mismos lo saben, pero tú como escritor debes saberlo. Puede ser la necesidad de convertirse en un buen hombre, en un líder de la comunidad. Pueden ser ser un excelente médico, ser un millonario. Puedes poner el objetivo que quieras a todos los personajes. Entonces, él dice, aquí ponen el patrón clásico y también está en 3 actos. Cuidado con los clichés. Si no eres capaz de insuflar la vida de alguna manera a los personajes, como el padre que ha perdido a su esposa y se siente incapaz de amar, o el policía que perdió a su compañero, cuidado con eso, porque ahí puedes caer en un tipo de lugar común. Bueno, por ahora vamos a quedar hasta aquí, porque hoy he grabado 3 videos, me siento realmente agotada, pero es que quiero tenerles estos videos para que ustedes los vean, sigan estudiando, así guiados por su escritora, para que escriban una novela memorable. Un abrazo y hasta el próximo libro. No, este libro continúa, esta es la primera parte de estructura.
Mañana o otro día seguimos con este libro. Yo quiero tener 24 videos para presentarles a ustedes. Así es que saludos.